Buenos días nuevamente. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de empezar, jóvenes. Ok, entonces empecemos con la clase. Bien, hoy vamos a ver la tercera parte del análisis vectorial del movimiento, ¿de acuerdo? Y la agenda de esta clase es, vamos a encontrar una relación entre la variable vectorial, que es la velocidad, y con la variable escalar, que es la rapidez. Vamos a encontrar una relación entre el análisis vectorial y el análisis escalar a través de la velocidad y la rapidez. Luego vamos a definir el concepto de distancia recorrida. Bueno, ya sabemos el concepto, pero bueno, en realidad vamos a aquí plantear una forma de calcular, una forma de cálculo. Finalmente vamos a ver un ejemplo y unos ejercicios para ustedes. Empecemos. Entonces vamos a empezar con la relación entre velocidad, ¿de acuerdo? Y rapidez. Disculpe, Dígame. si una consultita de los ejercicios, ¿tenía que salir la aceleración media y la aceleración instantánea la misma o no siempre? No siempre, no siempre. No siempre sale igual, ¿no? Cuando es constante, la media y la instantánea son iguales, ¿no? Pero no, en general no son iguales. Está bien, gracias. De nada. Bien, entonces les decía, estamos viendo la relación entre velocidad y rapidez, ¿ya? Y para eso vamos a recordar los conceptos previos a velocidad y rapidez. Si se recuerdan, para calcular la velocidad, hemos calculado de forma previa el desplazamiento, el vector de desplazamiento delta r, y para calcular la rapidez, hemos calculado de forma previa delta s, que es la distancia recorrida entre dos puntos. Ok, los dos puntos que estamos analizando son estos de acá, el punto P1 asociado al instante de tiempo t, y el punto P2 asociado al instante de tiempo t más delta t, ¿cierto? Y con esos dos hemos calculado la distancia recorrida. La distancia recorrida es esta de acá, que está encima de la trayectoria, ese delta s. Y luego hemos calculado el vector de desplazamiento, que es este de acá. Solamente toma en cuenta los puntos inicial y final. Es este vector de acá, este vector de desplazamiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La primera, la distancia recorrida del punto 1 y 2, se toma en cuenta todos los puntos ocupados por el móvil durante este movimiento, durante el movimiento entre P1 y P2. Mientras el vector de desplazamiento solamente toma en cuenta el punto P1 y el punto P2, y no toma en cuenta los puntos intermedios, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Bien, en general, el vector de desplazamiento, que es delta r, jamás va a ser igual a la distancia recorrida. ¿Por qué no va a ser igual? Es que delta r es una cantidad vectorial, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Tiene magnitud, tiene dirección y tiene un sentido. Entonces tiene tres características asociadas a un vector: magnitud, dirección y sentido. Mientras un escalar, en este caso el escalar distancia recorrida, solamente tiene una. ¿Cuál? El tamaño de esto, su magnitud, el número asociado a esta cantidad. Si recuerdan, la distancia recorrida siempre es positiva, ¿no? Entonces solamente tiene un número asociado y ese es positivo. ¿Ok? Entonces, si usted quiere comparar un escalar, ¿de acuerdo? Delta S con un vector delta R, jamás lo puede hacer. Entonces, en general son diferentes. ¿Ok? ¿Qué tal si usted quiere, de acuerdo, comparar de todas maneras? Quiere comparar esta distancia recorrida delta S con el vector. No puede hacerlo con todos. Tiene que comparar con una de sus características. ¿Con cuál? Si usted quiere comparar un escalar, en este caso delta S, con el vector delta R, no puede comparar con todos ellos, porque no tiene todos ellos. ¿Con cuál de ellos puede comparar? Solamente con su magnitud. Entonces un escalar, ¿de acuerdo? Se puede comparar con un vector, pero solamente con su magnitud. ¿De acuerdo? Entonces esto no es correcto, pero sí se puede comparar, ¿de acuerdo? Delta R, pero su magnitud, y se puede comparar con delta S. ¿De acuerdo? Delta S. Sí podemos comparar. Ahora, delta R, el tamaño de este vector delta R es igual a delta S. En general, estos son distintos. ¿Cuándo va a ser iguales? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Cuando delta t tiende a cero. ¿Qué significa que delta t tiende a cero? Significa que el punto 2 y el punto 1 están muy cerca. Es decir, prácticamente el punto 2 está prácticamente encima del punto 1. Casi juntos están. Como están tan juntos, necesitamos una lupa para poder ver su diferencia. Y es ese esquemita que de frente, ¿ya?
Entonces aquí está delta P1, perdón, y aquí es el punto 2, solo que está muy, muy cerca. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dibujar el vector desplazamiento, el vector delta R, este de acá, este vector delta R. ¿Cómo se dibuja? Parte del punto 1 y llega al punto 2. ¿Ok? Lo hacemos. Parte del punto 1 y llega al punto 2. Solo que es un vector bien pequeñito. Como es tan pequeñito, vamos a llamarlo diferencial. En lugar de llamarlo delta R, como está acá, lo llamamos diferencial, porque son puntos pequeñísimos. Es un diferencial, diferencial de R. ¿Ok? Ahora, la otra distancia, la distancia que es este de acá, delta S. Entonces, esta pequeña curva es también ahora pequeñito, muy pequeño. Como es pequeño, vamos a llamarlo diferencial de S. Ahora, cuando los dos puntos estén muy cerca, ¿de acuerdo? Cualquier curva se va a convertir en una recta. Entonces, el diferencial de R, ¿de acuerdo? Es este vector pequeño, y el diferencial de S es prácticamente un segmento recto. Por lo tanto, ahora sí podemos comparar, ¿de acuerdo? Diferencial de S con el tamaño del diferencial de R. Entonces, si delta t tiende a 0, el tamaño del diferencial de R es igual al diferencial de S. Esto sí es cierto, ¿de acuerdo? Pero cuando delta t tiende a 0. Es decir, solamente es válido esto cuando son diferenciales. ¿Ok? Eso es importantísimo. Muy bien, entonces dicho esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, ¿ya? Vamos a dibujar los vectores de desplazamiento, ¿ya? Poco a poco vamos a empezar a reducirlos, ¿ok? Imagínense acá. Entonces, inicialmente aquí está el punto P2. Este es el punto P2. ¿Ok? Y vamos a dibujar el vector de desplazamiento con respecto al punto P1. El vector de desplazamiento es este de acá. Parte de P1 y llega al punto P2. Este es el vector de desplazamiento, delta R. ¿De acuerdo? Ese es delta R. Ahora vamos a dibujar su dirección. La dirección de un vector lo tiene la recta infinita que contiene este vector. Vea bien dónde es este vector. Este es el vector delta R. Este de acá. La dirección de este vector lo contiene esta recta. Si se fijan, esta recta roja extensa, esa es la dirección de delta R. Y vamos a poner el nombre. Es la dirección de delta R. Esta recta, como corta a la trayectoria en dos puntos, el punto 1 y el punto 2, también se llama dirección tangente o recta, pero dirección secante o recta secante. La secante es cuando parte a la curva en dos puntos. ¿Ok? Secante. Ahora, ¿qué vamos a hacer luego? Vamos a hacer que el punto 2, este punto de acá, se mueva y se acerque hacia el punto 1. Es decir, que ocupe, por ejemplo, esta posición de acá. Aquí está el punto 2 ahora. ¿Qué sucede aquí? Entonces aquí vamos a volver a dibujar el vector de desplazamiento, que sería este de acá. Este vector. Este de acá. Delta R es acá. ¿Qué ha sucedido? Se ha vuelto más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa más ha cambiado? Ha cambiado su dirección. ¿Cuál es la dirección ahora? Esta recta. Esta recta, y si se prolonga, esta recta de acá, este de acá, es la dirección ahora del vector delta R. ¿Cuál es esta de acá? Esta recta también se llama dirección o recta secante, que parte en dos puntos a la curva. Parte en el punto 1 y parte en el punto 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hacemos? Vamos a acercar mucho más el punto 2. Lo acercamos mucho más hacia el punto 1, cada vez más cerca. Aquí está ahora el punto 2. Lo volvemos a dibujar el vector delta R, que sería este de acá. Este sería el vector delta R. Y también dibujamos su dirección. Su dirección es la recta infinita que contiene este vector, sería este de acá y ese de ahí. Es la dirección. ¿Cuál dirección es? Es la dirección de delta R o dirección secante o recta secante. ¿De acuerdo? Ok, uno se imagina ahora. Entonces, cada vez que nos acercamos más hacia el punto P1, el vector delta R cada vez se vuelve más pequeño. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dibujar en el límite. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlo en el límite aquí. Vamos a dibujar, vamos a hacerlo azulito. Vamos a dibujar cuando delta t tiende a 0. Cuando delta t tiende a 0, ¿qué significa? Significa que el punto 2 tiende al punto 1. Prácticamente el punto 2 está encima del punto 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? La diferencia es infinitesimal. Entonces, ¿se puede dibujar eso? No se puede dibujar, porque es una cantidad muy pequeña. Necesitamos una lupa para poder detectar ese asunto.
¿Necesitamos algo así? Sí, necesitamos algo así. Pero una cosa sí podemos dibujar de ese vector que es muy pequeñito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? El vector unitario. ¿Ustedes recuerdan el concepto de vector unitario, jóvenes? De su curso de vectores. Si no recuerdan, podemos aquí hacer un pequeño repaso. A ver, haremos entonces, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a recordar el concepto del vector unitario. Vector unitario. Entonces, el vector unitario, ¿de acuerdo? Lo que hace es captura una característica de un vector. ¿Cuál es su dirección? ¿De acuerdo? Entonces, el vector unitario tiene la dirección de un vector. Vamos a crear el idioma. Tiene la dirección de un vector. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos este asunto? De la siguiente forma, ¿ya? Aquí vamos a imaginarnos que tenemos un vector. Vamos a dibujarle color azulito. Digamos este de acá. Entonces, imaginemos que tenemos este vector con estas características, ¿ya? Tenemos este vector. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la dirección que contiene este vector? La dirección que contiene este vector es una recta infinita, ¿de acuerdo? De este de acá. Entonces, vamos a dibujar la recta infinita que contiene este vector. La recta infinita que contiene este vector es algo así, esa digamos, ¿no? Esa recta es. Bien. Entonces, ¿cómo capturamos esta dirección? A través, ¿de acuerdo? Del concepto de vector unitario. A ver, vamos a ampliar un poquito más. Ahí está, mejor. Ahí se nota mejor. Eso es. Entonces ahí tenemos el vector, ¿vale? Ese vector vamos a llamarlo A. Y vamos a ver, cambiamos el idioma otra vez. Vector. Ese es el vector A. Perfecto. Entonces, este vector tiene esa dirección, la dirección de esta recta. Esta dirección, esta recta, ¿de acuerdo? Se puede compactar en su notación. ¿Cómo? Se puede compactar dibujando un vector unitario en esa dirección. ¿Ya? A ver, voy a tratar de hacer con otro color para que se note. Entonces vamos a dibujar un vector que tenga la misma dirección y el mismo sentido, ¿de acuerdo? Que esa recta, ¿ya? Que coincida con el vector A también. Entonces va a ser este de acá. Este vector, de acuerdo que estoy dibujando, puede ser un vector más grande o más pequeño que A. Eso va a depender de cuánto vale A. Que vamos a dibujar un poquito más eso, ¿ya? Eso. Y ese vector. Ese vector tiene una característica. Su módulo vale 1. ¿Ok? Para que no tengamos que analizar su tamaño. Entonces, vamos a llamarlo vector U, vector unitario, asociado a una dirección, a la dirección de A. Entonces, este vector unitario en la dirección de A, lo que hace es lo siguiente. Captura la dirección de A, ¿de acuerdo? Y lo guarda en este vector unitario A. Y creo que alguien lo ha dejado ese micrófono encendido, ¿no? Vamos a silenciarlo, ¿sí? Ok, se les va a veces, ¿no? Ese es. Entonces el vector unitario, de acuerdo de A, tiene la dirección del vector A. Es decir, tiene esta recta. ¿Ok? Escrito en otra notación, por supuesto, ¿ya? Bien, ¿cómo hacemos el cálculo? De la siguiente forma, lo pondré aquí. De esta forma. Entonces lo que hacemos, ¿de acuerdo? Para calcular el vector unitario, bueno, aquí así te lo definiré. Para calcular el vector unitario, U, U, se hace de la siguiente forma. El vector unitario en la dirección de A, ¿está? Es un cociente. Arriba va el vector, digamos el vector A en este caso, y abajo va su tamaño, el vector A, y aplicamos el operador de Pitágoras para calcular. Ese es. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular. Tiene una propiedad, este vector unitario. ¿Cuál es su propiedad? Su propiedad es que su tamaño es igual a 1. ¿Qué significa? Si usted le aplica el operador de Pitágoras al vector unitario, ¿de acuerdo? En este caso, en la dirección de A, esto siempre vale 1. Esa es una característica de este vector. ¿De acuerdo? Así se calcula un vector unitario.
y su propiedad es que su tamaño siempre vale 1. ¿De acuerdo? Ahora veamos un ejemplito acá, para que esté clarito. Entonces hacemos un ejemplo. Imagínense. Ok, vamos a llamarlo B, ¿ya? No siempre se va a llamar A, por supuesto, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos el vector B en X que valga U menos 1, en Y que valga 2 y en Z que valga 1. ¿Ok? Ahora calculemos el vector unitario asociado al vector B. Vamos a llamar U, vector, en la dirección de B. ¿Cómo se calcula? Es un cociente. Arriba va el vector, en este caso el vector B, y abajo va su tamaño. ¿De acuerdo? El vector B. Entonces, para poder calcular esto, necesitamos de forma previa calcular su tamaño. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Entonces aplicamos el operador módulo al vector B, y eso simplemente es el operador de Pitágoras, raíz cuadrada. De la primera componente elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, y más la tercera componente, si es que viene, elevado al cuadrado. En este caso son 3 dimensiones, ¿no? La primera componente es menos 1 al cuadrado, la segunda componente es acá, vea bien, 2 al cuadrado, y la tercera componente es 3 al cuadrado. Hacemos el álgebra, y esto ¿cuánto sale? Esto es 1, esto es 4, esto es 1. Esto es raíz de ¿cuánto? Raíz de 6, ¿no? Raíz de 6. Entonces su tamaño vale raíz de 6. Eso si quieren puede calcular de forma aproximada, pero si quieren lo dejan así. A ver, lo haremos de forma aproximada si se quiere. ¿Cuánto vale raíz cuadrada de 6? Aproximadamente. ¿Cuánto vale? 2.44. Ok, 2.44, Inge. 44. A ver, a ver, ¿podrían quitarme con 3 decimales, por favor? Sí, 2.449. Ah, ya. Entonces, si es con 2 sería 45, ¿no? Ok. Bien, Jorge. Ok, perfecto. Está bueno. Gracias. Entonces, ahora calculemos. El vector, ya está, copiamos. El vector B sería menos 1 en X. En Y sería 2. Y en Z sería 1. Y aquí su módulo es, vamos a ver con exacto, es raíz cuadrada de 6. Y ahora operamos. ¿Cómo se hace ese asunto? ¿Recuerdan? Cuando hemos trabajado con la velocidad media, hemos hecho ese tipo de operaciones. Entonces, este escalar divide a la componente X, a Y y a Z. Entonces, vamos a el asunto. Entonces, menos 1 dividido entre raíz cuadrada de 6. ¿Cómo? Voy a coger un más, ¿ya? Simplemente para que no me estropee este cociente, ¿ya? 6, coma. Aquí voy a colocar un más, ¿de acuerdo? Para que no me estropee este cociente. Raíz cuadrada de 6. Ahora vamos a eliminar esos más que no son necesarios, pero me ayudan a poder escribir en esta pizarrita, ¿ya? Sería este. Ese es el vector unitario. Y de esa forma se calcula. ¿De acuerdo? Ok, esa es la forma de calcular un vector unitario. ¿Y este vector qué cosa tiene? Tiene la dirección de este vector, es decir, esta recta. Esta recta lo tiene este vector unitario. ¿Ok? Bien. Tiene una propiedad, que su tamaño debe ser 1. Verifiquemos. Verifiquemos que tenga tamaño igual a 1. Entonces, si queremos verificar, entonces simplemente hay que aplicarle el operador de Pitágoras, ¿no? Entonces apliquemos el operador módulo, el vector U, vector, en la dirección de B. ¿Cómo hacemos esto? Por la raíz cuadrada. La primera componente elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, y más la tercera componente elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente? La primera componente de este vector unitario es este de acá. Pues el signo menos, por supuesto. El signo menos no hay que asustarse porque está elevado al cuadrado, entonces para eso va a simplemente caer, ¿no? Y aquí también, solo que aquí en lugar de 2 es 1, ¿no? Perfecto, entonces ahora hacemos un poquito de álgebra aquí, tratando de reducir este término acá. La operación es elemental, es raíz cuadrada de aquí. Entonces, 1 al cuadrado es 1 dividido entre 6, porque raíz de 6 al cuadrado es 6, 6 simplemente. Más, esto es 4 dividido entre 6,
más, fuera de eso, más 1 dividido entre 6 también, ¿no? Si hacemos común denominador, ese es 6, y ese 6, ¿cuál de cuánto? 1 más 4 más 1, eso es 6 dividido entre 6. 6 dividido entre 6 es 1, raíz de 1 es 1. ¿Cierto? ¿No es cierto? Entonces, esa es la característica de un vector unitario. Ya sabemos cómo se calcula. ¿Ok? Bien, entonces, si me han entendido, ¿de acuerdo? A ver, traten de calcular el vector unitario de C. Imagínense que tengamos C, ¿de acuerdo? No interesa si es pequeño o es grande, no importa, ¿de acuerdo? No importa si es pequeño. A ver, hagamos un pequeño, ¿de acuerdo? Digamos un pequeño, 1 dividido entre 100. ¿Cómo es su componente en X? ¿Es pequeña o es grande? Su componente en X, ¿cuánto es? Pequeñito es, ¿no? Pequeñito es, ¿no? ¿Cuánto es? 0.01 es. Su componente en Y, que sea 1 dividido, que siempre ocurre ese asunto, le pongo un signo más acá. 1 dividido entre 1000, digamos. ¿Es pequeño o no? Sí, es pequeño. Este que sea negativo, ¿ya? Menos, digamos, 2 dividido entre 3000. ¿Qué tal? ¿Cómo es este vector? ¿Es grande o es pequeño, jóvenes? Es pequeñísimo, ¿no? Muy pequeñito es. ¿De acuerdo? Ok, es pequeño. Pero igual, aunque el vector sea pequeño o grande, se puede calcular su vector unitario asociado. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, eso es. ¿Cómo sería el vector unitario asociado? Entonces sería el vector U, vector en la dirección de C. A ver, alguien me dicta la ecuación. ¿Cómo calculo el vector unitario de C? ¿Cómo sería? A ver, ¿se animan? El vector C. Sí, Vector C. vector C. Sobre el módulo del vector C. Eso. El módulo vector C. ¿De acuerdo? Es ese. Y se calcula eso. Fácil. ¿Y cuánto es el tamaño de este vector C? ¿Cuánto es su tamaño? ¿Cuánto es? Luego de calcular, ¿de acuerdo? Calcula el tamaño del vector C, del vector unitario de C. ¿Cuánto es tamaño? ¿O cuánto debe salir? ¿Cuánto? ¿Qué dicen jóvenes? Haremos, pues, ¿no? Ok. De repente, sean muy grandes para calcular, vamos a quitar unos cuantos ceros, ¿ya? Ahí para que no sea tan complicado. Ok, calculemos entonces, ¿ya? Bien, entonces necesita más ejercicios. Perfecto. No importa. Para calcular esto, primero calculamos el tamaño de C. ¿Ok? Entonces aplicamos el operador de Pitágoras para C. ¿Ok? Entonces C, vector, y raíz cuadrada de la primera componente elevada al cuadrado. He cambiado un poquito para que no sea tan pequeño, ¿no? Para que no haya confusiones. La segunda componente elevada al cuadrado más la tercera componente elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente? 1 sobre 100, es una cantidad pequeñita. ¿Okay? La segunda, 1 sobre 100 también. La tercera, menos 2 entre 300. ¿Ok? Hacemos el álgebra, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Cuánto sale esto? A ver, introduzcan esto en su calculadora, ¿cuánto sale? A ver. Bien, ¿Cuánto sale? 0,141. A ver, verifiquen, por favor. Voy a anotar de todas maneras, ¿ya? Para que Sí, los demás verifiquen, ¿ya?
A ver, esto no sale exacto, ¿no? Sale aproximado, ¿ya? Pero igual vamos a anotarlo. A ver, por favor, ¿puedes dictar otra vez? 0.016. 0.16. Redondeado sale así, Inge. Redondeado sale así. Ah, entonces Sí, sale ingeniero, con- 0.016. Ok. Ya, entonces, como esto es aproximado, entonces, a ver, vamos a tratar de colocar con todos los decimales, ¿ya? Y luego colocamos el aproximado. Ok. Primero, con todos los decimales, si es que se puede. Eso también está redondeado, la calculadora también redondea al final, ¿no? Pero díctame, por favor, con todos los Cero. decimales que está en su calculadora. 0.015. 63.47. 19.2. Esto es aproximado, ¿no? Entonces vamos a colocar muy aproximado, ¿ya? Entonces vamos a poner muy aproximado. Y el aproximado que me estaban diciendo aquí es este debe ser. Ok, 0.016, ¿ya? Ese es. Bien, entonces con 3 decimales está bien, lo he hecho bien. Pero con el muy aproximado vamos a chequear, ¿ya? Bien. Y si quieren también con el aproximado, pero van a ver la diferencia, ¿ya? Ok, colocamos entonces esto. Reemplazamos. Y igual hacemos un cociente. Aquí vale esta cantidad que voy a copiar porque son muchos dígitos. Ok. Y aquí arriba va el vector C. ¿Dónde es ese joven? Aquí arriba está. Vamos a copiar. Aquí está. Este joven es. Copiamos. Y lo pegamos ahí. Perfecto. ¿Cómo haces esta operación? Eso es fácil. ¿De acuerdo? Y es así. Ok. A ver, lo muevo un poquito para que sea un poquito más ordenado. Eso es. Perfecto. Aquí lo trabajamos entonces. Entonces, esto tiene que dividir a esta cantidad. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto es? 1 entre 100 es, si no me equivoco, 0.1 dividido entre esta cantidad de acá. ¿Ok? Para que me entiendan. Perfecto. Con. Lo mismo el otro, ¿de acuerdo? 0.01 dividido entre esa cantidad, eso de acá. ¿Cómo hay que colocarlo en un lugar adecuado? Ahora voy a intentar hacer. Sí, ahí está. Eso es. Ahora, en Z. En Z, ¿cuánto es? Es 2 dividido entre 300. ¿Eso cuánto es, pues? Bueno, eso es periódico, ¿no? Ok, vamos a dejarlo así. Entonces, menos 2 dividido entre 300 por esta cantidad. Ahora, si reduzco un poquito la pizarra, para chequear todo el cálculo. Esto se va a reducir demasiado. Se me entra un poquito. Un poco más. Ahora la pizarra no más. Perfecto, ahora sí. Ok, está mejor. Bien, entonces lo que he hecho es dividir esta cantidad a esto y a esto. 1 entre 100 es facilito de hacer, ¿no? Es 0,01. A ver, verifiquen. 1 dividido entre 100 debería ser 0.01, ¿no? Cierto. Solo que aquí, Sí, sí. 2 entre 300 no sale exacto. Sale con muchos decimales. Entonces he preferido dejarlo 2 entre 300. Aquí está 2 entre 300 dividido entre esta cantidad sale 2 entre 300 por esto, ¿no? Eso es, ¿no? Perfecto. En este caso vamos a trabajar con cantidades pequeñitas, ¿no? Vea bien que el vector, el tamaño del vector C, es prácticamente cero. Es pequeñito, ¿no? Pequeñito es. Pero aunque sea pequeño, se puede calcular el vector unitario asociado. Perfecto. Aproximadamente, ¿cuánto vale este cociente de acá? A ver. Dígame entonces. A ver, yo les voy a ayudar si quieren. ¿Lo tienen? Si lo tienen, fantástico. Claro, dígame. 0. Cero Cero. punto Solamente del primero. Ya, le he escuchado solamente 0. Nada más. ¿Qué más? 63. 63, 96, 26, 20, no, 57, 2.
0,21, Ya, 57, 2. 57,2. Ya, yo encuentro una diferencia ahí, me ha salido mi 49,1. Solamente los últimos decimales me han empezado a fallar, ¿no? Por el tema del redondeo, ¿no? Es que le falta un 2 a sus números. 9 doses. 9,2. 9. No, en abajo, en lo que he sacado en el módulo de C. Ahí, Ahí es. ¿dónde está su factor? Ah, ya, 9,2. Factor del módulo de C. Ya, aquí he olvidado anotar algo, me dice, ¿no? ¿Qué he olvidado anotar? Sí, el 2 al final. El 2 al final he olvidado. Vamos a Sí. chequear. Ok, aquí falta el 2, ¿así? Sí, sí, sí. A ver, verifiquen, jóvenes. ¿Por qué no me han dicho antes que me digan? Pero, a ver, verifiquen, jóvenes. De repente, algunas calculadoras no detecten eso, ¿no? Entonces les había comentado que los calculadores también cometen errores, ¿no? Entonces, eso es un toque. 063 96 02 149. Aquí. A mí también me sale eso. Ok. De todas maneras, ese valor que me están diciendo es aproximado también, ¿no? No es el valor exacto, ¿no? Ok, ahora vamos Sí. a dar una chequeadita. Cierto. Ok, entonces aquí tengo que anotar un 2 más, ¿no? A ver, antes que me olvide. Aquí un 2. Aquí un 2. Aquí un 2. Y aquí un 2, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es. Ahora sí, ahora dígame por favor, aquí estoy en 21. ¿Después qué queda? 39. 49. 49, 1. 49. Perfecto. Es en X. ¿Y en Y? Lo mismo seguramente, ¿no? Lo La mismo. misma cantidad, Ah, qué Inge. fantástico. Qué bien, qué bien. Gracias, jóvenes. Qué bien que estén trabajando. Ahora vamos a copiar. Eso es. Ok, y en Z, háganse calculito, por favor. A mí me sale 0, o sea, toda la cantidad, ¿no ve? 426, 401, 432, 7, pero no sé si estará bien. No, pues van a verificar sus compañeros. Está bien, gracias por compartir. Lo mismo sale. Sí, así sale. Ok, fantástico. El signo de menos, Inge, no se olviden. Sí, adelante. Ok, gracias. Perfecto, fantástico. Una maravilla. Ahora sí, vamos a chequear este asunto, ¿ya? Ajá. Ok, listo. A ver, alguien verifiquen, jóvenes, si falta algún cálculo. Algo no he tecleado bien. Revisen, por favor. Perfecto. Entonces, esto es. Si todo va bien, entonces este es el resultado. Vamos a colocar acá ya. Vamos a copiarnos este asunto. Pegamos acá. ¿Y este quién es? Es el vector unitario. Vector en la dirección de B. Y ese, jóvenes. Perfecto. A ver, ese es. Si se fijan, hemos partido de un vector bien pequeñito, es este vector acá, y hemos calculado un vector un poco más grande, ¿no? Aparentemente parece pequeño, ¿de acuerdo? Pero es grande, es grande. Comparado con este es bien grande, ¿no? A ver, si ustedes colocan este valor del vector C en forma aproximada, a ver, ¿cuánto vale? A ver, vamos a checar el aproximado, ¿ya? Ok, aproximado. ¿Cuánto es 1 sobre 100? Eso es 0,01, es el vector. Y esto es... Y el otro es negativo. A ver, ¿cuánto valía eso? 2 dividido entre 300. ¿Cuántas? 0,0066. Ya, es periódico, ¿no? Entonces, en notación científica, si le ponemos este asunto, podemos colocar así. A la menos 3, si no me equivoco. ¿Cierto? Porque eso es Sí, sí, periódico, está ¿no? bien, Sí, Inge. es periódico, ¿no? Entonces, fíjense bien. El vector C era pequeñito, pequeñito, ¿no? En su componente X es pequeño, su componente Y es pequeño, y su componente Z mucho pequeño todavía. ¿De acuerdo? Pequeñísimo.
Entonces este vector, aunque sea pequeño o grande, se puede calcular su vector unitario. El vector unitario es este de acá. ¿De acuerdo? Ahora verifiquemos que esto sea 1. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Entonces se aplica el operador de Pitágoras, la primera componente elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, más la tercera componente elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la primera componente? Esto de acá es... Ok, la segunda componente, bueno, es la misma. Ese es. Y la tercera componente es este con ese signo menos, ¿no? Ok. A ver, hagan ese calculito. A ver cuánto sale. Y que me sale 1. ¿Exacto? Sí, exacto. Wow. A mí me sale otra cosa. ¿Cuánto le sale? 0.85, 29, 44, 80, 45. Ah, ok. A ver, no, está un poco lejos de 1, no creo. Dale, A mí me sale Uno. 1.0000012371. Ya, Sale uno. está cerca de 1, ok. Está cerca de 1. Está bueno, está bueno. Ok, los que salgan 1 o cerca de 1, muy cerca de 1, entonces está bien. Van a notar que su calculador también comete errores al final, errores de redondeo, ¿no? Estos valores que he puesto acá son aproximados. Ah, ok, olvidé colocar aquí aproximado, ¿no? Aquí, ahora lo corrijo, no se preocupe. Esto es aproximado. Aproximado. Ya, entonces, como estamos haciendo esto, va a ser muy aproximadamente igual a 1. ¿De acuerdo? Si ustedes agarran los valores quebrados exactos, entonces sale exactamente igual a 1. Ya ponen dos barritas nada más, igual. Entonces, eso es. A ver, les daré más tiempito para que puedan Sí, verificar sí. los demás. ¿Sí, no ven? Había tecleado mal. Sí, Había sí. tecleado mal y dale uno. Sí, sí, está bueno, qué bien. Es 1. Sí. Sí, sí, pero es que no es exactamente igual a 1, ¿ok? Si alguien tiene una supercalculadora, de repente una aplicación en su celular, va a notar que no es exactamente 1. Como está tan cerca de 1, entonces lo ha hecho aproximadamente 1. Y 1 lo ha escrito en su calculadora seguramente, ¿no? Pero pueden verificarlo ustedes, ¿eh? Ok, sale. A mí también mi calculadora me dice que es 1. Pero ya, este es. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es un vector unitario, ¿eh? No interesa si el vector es grande, como este, por ejemplo. Este es un vector grande. Y se puede calcular su vector unitario asociado de esta forma, ¿no? Y se puede calcular su módulo y siempre sale 1. Ahora puede agarrar un vector pequeñito y también se puede calcular su vector unitario. Y el tamaño de ese vector unitario también es 1, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, entonces ya está. Ya hemos repasado, hemos trabajado un poquito con numeritos acá. Ahora recordemos, bueno, continuemos con la teoría. Perfecto. ¿Para qué queríamos todo esto? Ok, lo que estábamos tratando de hacer acá es dibujar el vector de desplazamiento, delta R. Cuando es grande es fácil de dibujar, pero cuando delta t tiende a 0, es decir, cuando el punto 2 está prácticamente encima del punto 1, este vector delta R es un vector muy pequeño, es un diferencial, es así, es un diferencial de R. ¿Y se puede dibujar? No se puede dibujar en esta escala. Necesitamos una lupa para poder verlo. ¿Ok? Pero algo sí podemos ver. ¿Qué podemos ver? Fíjense bien. Del vector delta R podemos dibujar la recta, es decir, la dirección del vector delta R. También de este vector delta R, su dirección es fácil de dibujar, porque es una recta infinita, es grande. Por lo tanto, si aquí hay un vector pequeñito delta R, un diferencial de R muy pequeño, pero tiene una recta que lo contiene, y la recta que lo contiene sí se puede dibujar porque es infinita. Ok, esa recta que contiene es esta de acá que estoy tratando de marcar acá. Esta de acá es. Esa es. Y si ustedes notan esta recta azul, ¿de acuerdo? Es tangente a esa trayectoria. Tangente a esa trayectoria. ¿De acuerdo? Solo que no he podido dibujar el vector diferencial de Eres porque es muy pequeño. Pero puede dibujar otro vector que sea más grande. Puede dibujar un vector unitario en esta dirección. Este vector unitario tiene tamaño igual a 1. ¿Qué vamos a llamar? Vamos a llamarlo vector unitario en la dirección tangencial.
porque esta recta es tangente a la trayectoria. ¿Y cómo se calcula este vector unitario? Fácil. Se hace el cociente entre el vector que está aquí, en esta recta, dividido entre su tamaño. Ok. ¿Quién es ese vector? Ese vector que está en esta dirección tangente es el vector diferencial de R, que no lo puedo dibujar porque es muy pequeño, pero sí lo puedo calcular de esta forma. El vector diferencial de R sobre su tamaño. Son dos cantidades muy pequeñas, como hemos visto en el ejemplo, como este, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es mucho más pequeño que este, sí, es mucho más pequeño todavía, ¿de acuerdo? Pero sí podemos calcular. Y al hacer su cociente, esto sale el vector unitario tangencial. Y esto sí es finito. ¿Por qué? Porque el tamaño de este vector vale 1. Y eso sí se puede dibujar. Fantástico. Entonces calculamos. El vector unitario tangencial es el vector diferencial de R sobre su módulo. El módulo del diferencial de R, en la anterior lámina, hemos visto que es diferencial de S. Ok, reemplacemos entonces. Fantástico, sale así. De aquí despejemos el diferencial de R, que es igual. Diferencial de R igual a diferencial de S por el vector unitario en la dirección tangencial. Fantástico, esa es una ecuación bien bonita. Esta ecuación vamos a dividirlo a ambos lados sobre el diferencial de T. A la izquierda y a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si hacemos eso? Entonces dividimos a la izquierda, tenemos diferencial de R sobre diferencial de T, y a la derecha diferencial de S sobre diferencial de T. ¿Qué es igual a esto? ¿Y cómo se lee? Se lee como la derivada de R con respecto al tiempo, y eso se llama velocidad instantánea. ¿Y a qué es igual la derivada de S con respecto al tiempo? Es la rapidez, y lo denotamos como S punto, que es la rapidez. Ok, entonces esa ecuación se convierte como la velocidad instantánea es igual a la rapidez instantánea multiplicada por el vector unitario en la dirección tangencial. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que un escalar, por ejemplo la rapidez, se puede convertir a la categoría de vector multiplicándole por un vector unitario asociado. Entonces la velocidad es igual a la rapidez multiplicada por el vector unitario en la dirección tangencial. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos encontrar? En esta ecuación, ¿qué tal si le aplicamos el operador de Pitágoras? El operador módulo a la izquierda, aquí, y a la derecha. ¿De acuerdo? A ver, hagamos esto. Bien, si hacemos eso, ¿qué tenemos? Tenemos el operador de Pitágoras a la izquierda, ¿de acuerdo? Y a la derecha. Si aplicamos a la derecha, tengo ese punto multiplicado por el vector unitario en la dirección tangencial. Pero tenemos que aplicarla a todo. Pero ese punto es la rapidez, es un escalar que siempre es positivo. Ok, entonces ese escalar no le pasa nada si le aplicamos el operador módulo. Entonces esto es invariante con respecto al operador módulo. Sale fuera. Y solamente tenemos que aplicarle al vector unitario en la dirección tangencial. ¿Cuánto vale el módulo del vector unitario tangencial? ¿Cuánto vale su módulo? ¿Cuánto vale? Siempre vale 1. Siempre vale 1. Entonces, ¿qué queda? Queda que el tamaño de la velocidad aquí es igual a la rapidez. Y eso es lo que dice acá. El tamaño del vector velocidad es igual a la rapidez. Esa es la relación entre el análisis escalar y el análisis vectorial. El tamaño de este vector velocidad es la rapidez. Ok, bien, entonces, fíjense bien, entonces estamos suponiendo que la velocidad lo tenemos y con la velocidad calculamos la rapidez, ese punto, ¿de acuerdo? Y ya tenemos esto. Y con la rapidez ahora vamos a calcular la distancia recorrida. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, fíjense bien, la rapidez ya es conocido, ¿de acuerdo? Lo obtenemos a través de la velocidad. Y si esto es conocido, ahora vamos a calcular cuánto vale ese. ¿Por qué? Ese punto, que es la rapidez, se define como la derivada de la distancia recorrida con respecto al tiempo. Entonces lo que hacemos es despejamos el diferencial de S. ¿De acuerdo? Despejamos, aquí lo ven. Aquí es igual a ese punto por diferencial de T. Este tipo de ecuaciones se llama ecuaciones diferenciales. Hay varias técnicas para poder resolver una ecuación diferencial. Una de esas técnicas se llama integración. Es un operador inverso de la derivada. Y su símbolo es como una S alargada. S viene del término suma.
es una integral de números muy pequeños. A ver, recuerden ustedes cuando hemos hecho la derivada. Cuando hacemos la derivada, lo que hacemos es agarrar la función y partirlo en elementos muy pequeñitos, en diferenciales. En otras palabras, cuando usted aplica derivada, pulveriza la función. Pulveriza una función de infinitos términos, de términos muy, muy pequeños, que tienden a ser. ¿De acuerdo? ¿Cuántos términos hay? Infinitos. Entonces, si usted quiere sumar esos pedacitos, no puede aplicar la sumatoria discreta. La suma discreta se llama así, pues este símbolo tiene sigma, mayúscula. No puede hacer esta sumatoria porque son infinitos términos. ¿Qué tiene que hacer? Un operador que suma números pequeños, ¿de acuerdo? Se llama integral. Viene de suma. Este operador integral suma elementos pequeñitos, elementos infinitesimales. ¿Ok? ¿Ok? Entonces apliquemos esta integral a la izquierda y a la derecha, para no afectar, por supuesto, esta igualdad. Y estamos haciendo aquí. Entonces la integral de diferencial de S y la integral de diferencial de S punto diferencial de T. ¿Ok? En ese tipo de operadores hay que poner los límites. Cuando tenemos límites en las integrales se llaman integrales definidas. Los límites inferiores son estos. Este es el límite inferior y este otro también. Este límite inferior está asociado a S. Y este de acá significa que estamos sumando S, estamos sumando distancias. Acá este diferencial de T significa que estamos sumando tiempos. Y empezamos a sumar tiempos desde T igual a 0 hasta un tiempo cualquiera T. Aquí dice que estamos sumando distancias y estamos empezando desde la distancia 0 hasta una distancia cualquiera. Los límites inferiores, estos de acá, tienen que corresponderse. ¿Se corresponden o no? Vamos a ver. Para T igual a 0, la distancia, ¿cuánto era por definición? Era 0. Cuando empezamos el análisis, recuerdan, la primera distancia debe ser 0. Ok, se corresponde. Para un tiempo cualquiera, la distancia tiene que ser también cualquiera. Entonces los límites inferiores y superiores se corresponden. En su curso de cálculo, ¿ya vieron ese tipo de integrales? ¿Ya están viendo integrales, jóvenes? No. Ok, entonces, No bien todavía. ya, entonces, Siguiente semestre. okay, entonces un pequeño comentario, ¿ya? Ustedes vieron en la escuela un operador que se llama operador suma. Luego de dominar eso, han visto su inverso. El inverso del operador suma es la resta. Lo vieron, ¿no? Al principio costó, pero después lo dominaron. Luego vieron el operador producto en la escuela y luego de dominar les han enseñado su inverso. El operador inverso del producto es la división. Conmigo, ¿de acuerdo? Y su curso de cálculo también, vieron otro operador, ¿de acuerdo? Que el operador derivada. Y este operador tiene esa simbología. El operador derivada con respecto, por ejemplo, a x. Y este operador tiene su operador inverso. El operador inverso se llama integral. Y tiene esta simbología. ¿De acuerdo? Si usted ha aprendido a sumar y no sabe restar, ¿de acuerdo? Se puede hacer un truco, ¿de acuerdo? Para poder aprender. Lo mismo acá, si usted sabe multiplicar, pero no sabe dividir, se puede hacer un truco para poder hacer esta operación. Lo mismo acá, si usted sabe derivar, pero no sabe integrar, se puede hacer un truco para poder resolver este problemita que tiene. ¿De acuerdo? Son operadores inversos. A ver, por ejemplo, acá. A ver aquí. En el caso de la suma, a ver, haremos una operación con suma. Digamos 2 más 5. ¿De acuerdo? No estamos entre paréntesis, pero le he puesto de mismo modo. Ok, a ver, vamos a ver que va a crear confusión. Vamos a borrar. Ok. El valor original era 2. Y estoy utilizando el operador más y estoy sumando con 5, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale ese resultado? Esto sabemos hacer. Vale 7, ¿no? Ok, entonces cuando usted aplica un operador, por ejemplo, este operador de acá, más 5, modifica el valor original. El valor original era 2. Y lo modifica y vale ahora 7. Ahora, ¿cómo usted cómo recupera el valor original si ha sido modificado el valor? Ok, utiliza el operador inverso, la resta. Ok, por ejemplo acá. Entonces, el valor modificado es 7. Y ahora aplica el operador inverso de este de acá. El operador inverso, de acuerdo de ese asunto, es con el signo cambiado, con el menos. 5.
sabe hacer esta operación. En la escuela le enseñaron a hacer resta. ¿De acuerdo? Sabemos, por supuesto, sabemos estas cositas, ¿no? Y este es 2. Entonces, el valor original, este 2, luego de hacer una operación, en este caso el operador más 5, se restituyen utilizando el operador inverso. Esa es la idea de un operador inverso. Hace una operación, ¿de acuerdo? Si quiere volver al valor original, le hace la operación inversa, ¿de acuerdo? Y tiene que salir al valor original. Y lo mismo pasa con la multiplicación y división. ¿De acuerdo? Ok, fantástico. ¿Qué cosa de esto sabe ya? ¿Qué cosa ha dominado? ¿Derivadas o integrales? ¿Qué cosa ya ha dominado? O más o menos medianamente dominado. ¿Qué ha dominado? Nada. Derivadas. Derivadas, ok. Derivadas. Ok, derivadas. Entonces haremos un ejemplo de esto. No voy a hacer multiplicación y división porque es muy sencillo, se van a reír. ¿Ha entendido esto? Suficientes. Okay, ahora aquí vamos a hacer este asunto. A ver, haremos derivadas e integrales. Ok, vamos a imaginarnos que no sabemos hacer este asunto, ¿ya? Algunos de repente ya saben, pero igual, vamos a intentar. A ver, de cosas sencillas. 2 t al cubo integral de t. ¿Cuánto vale? Estamos tratando de hacer esta operación, ¿ya? Esta operación estamos tratando de hacer. Algo que desconocemos. Esto no lo conocemos. Pero esto sí. Ok. Entonces vamos a imaginarnos, ¿de acuerdo? Una función cuya derivada sea esta. Invéntense una, ¿de acuerdo? De tal manera que la derivada de esa sea esto. ¿De acuerdo? A ver, voy a escribir acá para que se capten ustedes. ¿Sí? A ver, invéntense una función de tal manera que su derivada de esa función, aquí tienen que colocar alguna cosa, de tal manera que este resultado sea esto de acá. Invéntese alguna cosa de acá, de tal manera que esta derivada sea esto. Invéntense, pueden hacerlo. Invéntense una función aquí, que de tal manera que si deriva esa función, porque sabe derivar, salga esto. ¿Cuánto es? ¿No sería 6t al cuadrado? 6t al cuadrado. A ver, si deriva, este 2 baja. Sería 2 por 6. Sería 12. No, 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 no. 12. Y aquí quiere estar 1. Sería eso, 12 por t. 12 por t. ¿12 por t está aquí o no? No, no. Es 2t cubo. Tiene que salir 2t cubo. Eso está mal. Ok, otro Un entonces. medio por t a la cuarta. Ok, a ver, vamos a achuntarle. ¿De acuerdo? Un medio por t a la cuarta. Un medio por t a la cuarta. Ok, ok, ahora escribo. T a la cuarta me ha dicho. Y aquí un medio. A ver, este 4 baja a multiplicar, ¿de acuerdo? A la cuarta hay que disminuirle 1. Y esto está dividido entre 2. 2, 1, 2, 2. ¿Qué queda? 2t cubo. ¡Súper! Ya sabe integrar. Esto es t a la cuarta partido entre 2. ¿Se da cuenta? Sí. Más o menos. Ok. ¿Por qué la integral de 2t cubo, de acuerdo? Integral en el tiempo es t cuarta partido entre 2. Porque la derivada de esto sale esto. Porque son operadores inversos. Entonces, si no sabe todavía integrar, ¿de acuerdo? Hágalo y resuelva por achuntamiento, como le hemos hecho acá, ¿de acuerdo? Haciendo ese truco. ¿Okay? Porque son operadores inversos. No se preocupe, si no capta siempre, entonces vamos a tener que hacer un cursito de integrales, ¿de acuerdo? De cosas sencillas para que no se complique mucho y con eso vamos a trabajar, ¿ya? Ok. Ok, pero ¿algo entendido más o menos? ¿Capta? Más o menos. Sí, Ok, está bueno, Sí, está sí. bueno. Eso es bueno, eso es buena noticia. Luego poco a poco se va a empezar a clarificar todo ese asunto. Perfecto. No importa. Ok, entonces integramos a ambos lados. Es un nuevo operador matemático. Ok, vamos a. Okay. Integramos a la izquierda, integramos a la derecha. ¿Cómo se hace ese asunto?
Y aquí vamos a hacer unos pasitos, ya unos grabatos acá. ¿Cuánto vale el argumento de esta integral de la izquierda? El argumento de esta integral, acá, entre paréntesis, voy a colocar un 1. Bueno, no se ve muy bien, ya, pero igual. El argumento de la integral es 1. Ok. Ahora, ustedes invéntense una función en S, ¿de acuerdo? De tal manera que su derivada sea 1. Invéntense algo de tal manera que ustedes cuando deriven con respecto a S, ¿de acuerdo? Sea 1. ¿Qué cosa tiene que ver aquí para que su derivada sea 1? La derivada con respecto a S. Ahora, ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la integral de todo esto? ¿Cuánto vale? S. ¿Por qué? Porque su derivada sale esto. ¿Entienden? Ya se han colgado, ¿no? Ok, ya, nada más. Tranquilos, no se preocupen, jóvenes, no se preocupen, ya, no importa. La integral de diferencial de S es S, ¿de acuerdo? Esto es S. El resultado de esta integral es S. Y esto hay que evaluar entre dos límites, ¿ya? Los límites son los siguientes. Los límites son desde S igual a 0 hasta S. ¿Cómo se evalúan esos límites? Esta función en S menos esta función en 0. S menos 0 es S. Y es lo que está acá. ¿Ya? Eso está acá. Voy a hacer con más pasos, ¿ya? Ahora, la integral de la derecha. La integral de la derecha no se puede resolver todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto vale ese punto. Necesitamos ese dato. Cuando sepamos cuánto vale, porque ese es el argumento de esa integral, ¿de acuerdo? Sí vamos a poder resolverlo. ¿De acuerdo? Por integrales o vamos a hacerlo por achuntamiento, ¿ya? Pero vamos a poder resolver ese asunto. Si no vamos a poder, no importa, lo vamos a dejar planteado, ¿de acuerdo? Para que no generemos ningún trauma psicológico en ustedes, ¿ya? No importa, lo dejamos planteado si no. Entonces, S, que es la distancia recorrida, es igual a la integral desde t igual a 0 hasta un tipo cualquiera. ¿De qué? De la rapidez integrada en el tiempo. Cuando usted sea capaz de poder resolver este tipo de integrales, va a obtener una función que depende del tiempo. Y esa función representa la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo. Ok. Fantástico, jóvenes. ¿Listo? A ver cómo estamos con la hora. ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces, sigamos con el trabajo, ¿ya? Ahora toca hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Para aterrizar con toda la teoría que hemos visto acá. Y veamos lo siguiente. Supongamos la ecuación de posición en función del tiempo. Esta ecuación. Entonces, con esta queremos calcular la velocidad. Si hablo solamente del concepto de velocidad y no digo ni media ni instantánea, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosa quiere que calculemos? ¿Qué calcular? ¿La velocidad qué? ¿Instantánea o media? ¿Cuál creen ustedes? Instantáneo. Exacto, instantáneo. Lo mismo en el inciso B, pide calcular la aceleración. ¿Instantánea o media? Instantánea. Lo mismo el C, pide calcular la rapidez. ¿Instantánea o media? Instantánea. Entonces, cuando hable solamente el concepto de velocidad, aceleración o rapidez, y no haga mención de que es la media, entonces vamos a interpretarlo como la instantánea. Bien. En el inciso D pide plantear la ecuación de distancia recorrida, ¿no? Yo sé que están en primer semestre, ¿de acuerdo? No se preocupen. De repente los integrales sea una complicación para ustedes, pero poco a poco van a captar, no se preocupen. Solamente les pido plantear la ecuación, no resolverla, plantearla nada más, ¿ya? En algún momento, cuando aprueben su curso de cálculo, van a poder resolver este tipo de cosas. Y finalmente pido calcular, esta vez calcular, la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es la ecuación de la trayectoria? Recuerden ustedes, en el análisis del movimiento siempre hemos empezado de este esquemita. Y este esquemita les había comentado que es la trayectoria. Ahora vamos a aprender a calcular cómo se calcula esa trayectoria. Poco a poco vamos a sacar todo, ¿ya? Hagamos el pizarra, ¿ya? Bien, fantástico. Salió bien esto del vector unitario. Veamos un ejemplo. Disculpe, Inge. Sí, dígame. Después será que puede dar más ejemplos de integrales, por favor. Ok, ya, ok, bien. Okay. Bien, para ver, con todo gusto. Ejemplo. Bien, entonces, veamos acá. Tenemos la ecuación de posición R.
en función del tiempo. Y bueno, 2t en x. Y en y es 3t más t cuadrado. 3t más t cuadrado. A ver, déjenme verificar si he copiado bien. Ujú. Está bueno. Perfecto. En el inciso A, ¿qué pide? Pide el inciso A. Pide calcular la velocidad. Entonces, la velocidad es una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Y esto pide que calculemos. Ok, fantástico. ¿Cómo lo hacemos? Instantáneas, ¿no? ¿Por límites o derivadas? ¿Qué dicen ustedes? Derivadas, ingeniero. Claro, derivadas, pues no derivadas. Ya han dominado, ¿se acuerdan? Entonces ya han dominado ese asunto. La derivada de R con respecto al tiempo. Perfecto. Entonces la velocidad, no se olvide, es la derivada de la vector posición con respecto al tiempo. El vector posición es este de acá. ¿Y cómo se deriva? Se deriva x y luego 10. Primero derivamos x. La derivada de 2t con respecto a t, ¿cuánto vale? 2. 2. 2. Ah, ¿se da cuenta? Ahora en y. La derivada de 3t más t cuadrado con respecto a t, ¿cuánto vale? 3 más 2t. 3 más 2t. Súper. O sea, ¿se da cuenta? Al principio era una complicación la derivada, pero luego se ha vuelto un chiste, ¿no? Es una patada, ya me dicta la respuesta, ¿no? Lo mismo pasa con integrales jóvenes, no se preocupen, no se van a asustar. En algún momento eso va a ser de su dominio. B. La aceleración. La aceleración es la cantidad vectorial. Y es eso. También se puede hacer por límites o derivadas. ¿Cuál vamos a hacer? Derivadas. Derivadas. Fantástico. Aceleración. Vector. ¿Cómo se define? La derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuál velocidad? El anterior. Este de acá. Hay que derivar en x y en y. En x. La derivada de 2 con respecto a t. ¿Cuánto vale? 0. 0. La derivada de 3 más 2t con respecto a t. ¿Cuánto vale? 0 más 2. 2. Este hay que poner unidades porque es un numerito. Metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el vector de aceleración. Como puedo observar, es constante, ¿no? En x siempre vale 0 y en y siempre vale 2. Mientras la velocidad en x siempre vale 2, pero en y varía, depende del tiempo. Súper. ¿Qué más pide calcular? La rapidez. Pide calcular la rapidez. Inciso C. Aquí damos este recuadro. La rapidez. Ese punto es. Entonces rápido calculemos que ese punto. Ok. Acabamos de encontrar una relación entre rapidez y velocidad. Recordemos un poquito. Aquí están. Aquí tenemos estos grabatos. Y este de acá. Es importante. Ese es importante. ¿Qué dice? Que la rapidez es el tamaño de la velocidad. Si tiene la velocidad, aplique el operador de Pitágoras y esa es la rapidez. Ok, ese punto es igual al tamaño del vector velocidad. ¿Cómo se calcula su tamaño? Con Pitágoras. La primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente de la velocidad? Aquí está. Reduzcamos el tamaño un poquito. Ahí está. Ahí está. Bueno, ese lápiz no sé qué aparece. Bueno, disculpa. Aquí está. La primera componente de la velocidad es 2. La segunda componente de la velocidad es 3 más 2t. 3 más 2 veces t. Y esa es la rapidez. ¿Se puede compactar? Sí, se puede compactar. ¿Cuánto vale? 4 más, abro si lo paréntesis, elevado al cuadrado, lo dejamos así tal cual. Y eso es, jóvenes. Y esa es la rapidez. Vamos a colocar en el recuadro. Ese es. ¿Captan? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, Ok. ingeniero. Ahora vamos a resolver esta que es nueva también. Vamos a plantear la ecuación de la distancia recorrida. Esta cosa que no me han entendido, ¿ya? Vamos a hacerlo una vez más. Una vez más, pero no vamos a resolverlo, ¿ya? Que no vamos a resolver, porque necesitamos practicar un poquito. Practiquemos un poquito. ¿Ok? C. D. La distancia recorrida. ¿Cuánto vale? Ok. ¿Cómo hacemos eso?
de forma secuencial. Vea bien, la rapidez, ese punto ya es dato. Ok. Ese punto ya es dato. Pero ¿cómo se define ese punto? Me acerco un poquito para que vean. ¿Cómo se define ese punto? Es la derivada de S con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos ese punto, es este punto de acá, calculemos el diferencial de S. Y luego S. Entonces despejemos el diferencial de S. El diferencial de T lo pasamos aquí a multiplicar ese punto, y separa un poquito, por diferencial de T. Ahora, ¿qué hacemos? Integramos a la izquierda y a la derecha para no afectar esta igualdad. Integramos a la izquierda, integral del diferencial de S, igual a qué? A la integral de qué? De ese punto, diferencial de T. Es lo que se hace. Ahora se ponen los límites. Límites vamos a colocar. Aquí, desde S. Generalmente lo llamamos S sub 0. ¿Cuánto vale S sub 0? 0. Hasta una distancia cualquiera S. Este S sub 0 igual a 0 le corresponde un tiempo. Y ese es en el tiempo igual a 0. Hasta un tiempo cualquiera. T igual a 0 le corresponde un S. Y ese S es 0. Recuerden ustedes en la teoría, ¿no? Cuando empezamos el análisis, eso lo hacemos en T igual a 0. Y ahí empezamos a medir la distancia recorrida. Para un tiempo cualquiera, la distancia es una distancia cualquiera S. Y eso hay que resolver. ¿Ok? Bien, ¿cómo resolvemos este asunto? Fácil, 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 fácil. Vamos a ver aquí. Aquí voy a plantearlo, pero no voy a resolver, ¿ya? Entonces, estoy trabajando con la integral de la derecha, ¿ya? Desde T igual a 0 hasta un tipo cualquiera. Entonces, T igual a 0 lo puedo compactar simplemente de 0, ¿ya? Eso se entiende lo mismo, solo que es una notación compacta. Desde T igual a 0 hasta un tipo cualquiera T. Eso significa. Entonces, eso también lo mismo es, ¿no? Acá, ese punto, aquí es igual a ese punto. Ese punto es la rapidez. Es este de acá. Entonces, ese es el argumento de la integral. Entonces, pongo raíz cuadrada de 4 más, abro cierro paréntesis, llevo al cuadrado. Aquí era 2 más 2t, si no me equivoco. Si no, lo corrijo enseguida. A ver, ¿cuánto es? No, es 3. ¿Quién está olvidando? Esto es 3, ¿no? Y tengo que integrar en el tiempo. Perfecto, es lo que hay que resolver, ¿ya? Bien, la integral de la derecha no vamos a poder resolver todavía porque necesitamos un poquito de práctica, si no nos va a dar calambre, nos vamos a asustar. Pero sí vamos a poder resolver la integral de la izquierda. Esta integral de la izquierda es trivial. ¿Cuál es la integral? La integral asociada, ¿de acuerdo? Es S. Entonces la integral de diferencial de S es S. ¿De acuerdo? Ahora, si aparece aquí X, la integral de diferencial de X es X. Si aquí aparece T, la integral de diferencial de T es T. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. A ver, entonces, llevar. Entonces, esto. Ok, bueno, es una barra más larga, pero igual, vamos a dejarlo así. Eso hablamos de S igual a 0. Hasta un S. ¿De acuerdo? Y eso es igual a ¿qué? Esta función en S. Menos esta función en 0. Igual a ¿qué? A todo esto. Solamente hemos podido resolver la integral que está a la izquierda, esto de acá. Y la derecha lo dejamos simplemente planteado, ¿ya? Antes de eso hay que practicar un poquito. Pero les comento que tienen que repasar, ¿ok? Para poder resolver este tipo de integrales de acá, tienen que resolver utilizando integrales trigonométricas. Luego de que hace ese cambio, que se llama integrales trigonométricas, tienen que utilizar integración por partes. ¿Ya? Esa es la técnica. Anótese por favor por ahí, ¿ya? Integración, ¿de acuerdo? Con cambio de variable trigonométrico. Y luego aplicar integración por partes. Es un método que van a ver ustedes en el curso de cálculo. ¿Ok? Eso es un método que tienen que dominar. ¿Ya? Eso es claro. Entonces, cuando usted quiere analizar más cosas de la cinemática, de física en general, entonces tiene que tomar en cuenta más elementos matemáticos. Cada vez más. Ok. Sí, la técnica que tienen que repasar es integración, ¿de acuerdo? Por cambio de variable trigonométrico. Y luego de que hace eso, aplica integración por partes. Se llama así, integración por partes. ¿Ok? Eso es. Ya, ok. Bien,
Listo. S menos 0 es S. Igual a S íntegro. Perfecto. Y esa es la ecuación que le permite calcular la distancia recorrida. Una vez que usted sepa resolver ese tipo de integrales, va a encontrar una función S que depende del tiempo. Y esa es la distancia que recorre la partícula a medida que pase el tiempo. ¿Ok? Este tipo de integrales también van a verlo en su curso de cálculo 2. En cálculo 2, ese tipo de integrales lo llaman integrales de línea, ¿ya? Que mide la distancia recorrida sobre una trayectoria. Es lo que tenemos acá. Ok, la siguiente clase vamos a planificar unos cursitos, unas láminas de integrales, ya para que puedan practicar, por lo menos las más sencillitas, ¿no? Esta tiene que practicar un poquito, ¿ya? Un poquito tiene que practicar antes, ¿no? No podemos resolver eso de golpe, ¿ya? Como hemos hecho con las derivadas, ¿recuerdan? Hemos hecho con derivadas de funciones potenciales, principio, luego otras más complicaditas. Al final hemos hecho derivadas por utilizando la regla de la cadena, ¿no? Entonces, si usted domina las derivadas utilizando la regla de cadena, ya sabe derivar, ¿no? Ahora, si usted ya sabe resolver integrales de ese estilo por cambio de variable trigonométrico y por partes, entonces ya sabe integrar, ¿de acuerdo? Luego va a haber otras funciones más complejas todavía y se va a enterar de que la matemática actual no puede resolver todo tipo de integrales. Es decir, algunas integrales no se pueden resolver de forma analítica. No hay la forma, no hay forma. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Otra técnica. La otra técnica es integración de forma aproximada, por métodos numéricos, por algoritmos computacionales. Es una historia que no se va a acabar nunca, ¿ya? Es súper interesante, pero es su vida que va a vivirlo poco a poco a medida que avance los semestres, ¿no? Ok, es una vida bien apasionante, ¿no? Ok, bien, entonces continuemos. Ese es el resultado, ¿ya? Entonces solamente les pido plantear, no resolver, plantear la ecuación de la distancia del código, que es esta. En su examen también, si no sabe integrar, déjelo plantear, y ahí, suficiente, ¿ok? Déjelo ahí y ponga un comentario ahí. Entonces, todavía no aprobé cálculo 1, entonces cuando apruebe, ya voy a poder sobre este tipo de integrales, ¿ok? Mientras tanto, no, lo dejamos ahí más. Ok, continuamos con la siguiente. La siguiente que dice, calcular la ecuación de la trayectoria. ¿Cómo hacemos este asunto? Esto sí podemos, esto sí estamos ya estamos listos para poder calcular ese asunto, ¿ya? Vamos a hacerlo en esta fila, ¿ya? Entonces, inciso E. Entonces dice, calcular la trayectoria. Trayectoria. Entonces, ¿cómo es este asunto? A ver, les comento un poquito de trayectorias, ¿ya? Ejé. Las trayectorias tienen esta forma, ¿ya? Tienen formas de Y como función de X. Son trayectorias de escape. Esas también, X como función de Y, también son de escape. O también pueden ser trayectorias atrapadas, pero oscilantes. Y las otras trayectorias tienen esta forma. Es una función de X y es una constante. Estas dos primeras, se conocen como trayectorias. Bueno, voy a tratar de mejorar esto. Trayectorias de escape. Trayectoria de escape. Esta otra trayectorias de ese estilo se llama trayectorias atrapadas. Atrapadas. Dentro de las trayectorias de escape son las siguientes. A ver, vamos a separarlo para que esté más claro. Dentro de las trayectorias de escape, ¿de acuerdo? Están las rectas. Pueden ser rectas horizontales, ¿sí? Rectas verticales o rectas inclinadas. Cualquiera de esas. También puede estar dentro de ellas las parabólicas, con concavidad hacia arriba, con concavidad hacia abajo, o alguna combinación de esas.
Esas son trayectorias de escape. ¿Qué significa? La partícula escapa utilizando esa trayectoria. Hay otras trayectorias. Por ejemplo, las atrapadas. Las atrapadas pueden ser, por ejemplo, las circunferencias o las elipses. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, la partícula está atrapada acá. Digamos, esta parte de acá y está aquí. Siempre está moviéndose utilizando esa trayectoria. Está atrapada para siempre acá. Lo mismo acá. De estos tipos de trayectorias, las que se han mostrado acá en esta pizarrita, ¿cuáles son las más comunes? ¿Cuáles aparecen más en la naturaleza? ¿Cuáles son? ¿Cuáles ha visto? Por De ejemplo, escape, Inge. de escape, ¿ha visto? De escape. Sí, de escape. ¿Cuáles ha visto? ¿Cuál de estas? ¿La horizontal, la vertical, la inclinada, la parabólica arriba, hacia abajo? ¿Cuál ha visto? Elipse. Las parábolas. Las parábolas ha visto. Elipse. ¿Esta ha visto? Ok. Cuando botas una piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cuando va a jugar fútbol, ¿no? Algo así es, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál más ha visto? ¿Alguien más ha visto otro tipo de trayectorias? No sé si se verá, pero las elipses. La horizontal. Ok, la horizontal, perfecto. Ok, cuando estamos jugando, digamos, unas bolas de boliche, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando estás manejando la Los bicicleta. autos. Los autos también, ¿no? Ok, cuando soltamos una piedrita, la vertical, ¿no? Por ejemplo. Ok, las elipses, alguien creo que estaba comentando. ¿Alguien ha visto las elipses alguna vez? ¿No? ¿Nunca vieron, en serio? Una partícula que se mueve en una trayectoria atrapada de forma elíptica. ¿En serio? Los electrones. Los electrones, bueno, que se mueven así, pero no les he visto jamás, ¿no? Bueno, la teoría nos dice que sí, ¿no? Se mueve así. Pero ¿han visto ustedes con sus ojitos alguna vez? No creo, ¿no? ¿Han visto otro movimiento que sea elíptico con sus ojitos? ¿Vieron alguna vez? Por lo menos en la tele. La del planeta. Claro, Unos cambios. todos, Viva- cada vez, todos los días, vemos, ¿de acuerdo? Cómo sale el sol, ¿de acuerdo? Cómo sale la luna, ¿de acuerdo? Y cómo se mueven las estrellas en la noche. Todas ellas, pero en el mayor caso, son trayectorias elípticas. Son elipses las trayectorias. Las que aparecen más en la naturaleza son estas. Estas de acá. Las trayectorias elípticas, las atrapadas. La Tierra se mueve alrededor del Sol, utiliza una trayectoria elíptica. Estamos atrapados alrededor del Sol. La Luna se mueve, utiliza una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra. Está atrapada, ¿de acuerdo?, alrededor de la Tierra. Todos los días. No va a escapar. Bueno, tiene un fin, pero el fin es demasiado grande el tiempo. En este curso vamos a ver trayectorias horizontales, verticales, inclinadas, parábolas hacia arriba, hacia abajo y circunferencias. No alcanza el tiempo para ver trayectorias elípticas, pero sería interesante, ¿no? Ver esto. Pero es un curso introductorio, entonces no va a dar esto. Vamos a ver las primeras, ¿ya? No esta. Pero es la más común. Eso se ve en física teórica, ¿ya? Cuando veamos movimientos planetarios, ¿no? Pero ya, eso es. Vean, eso es lo que quería comentarles en trayectorias. Entonces, las soluciones posibles son estas de acá. Es posible esta, o esta, o esta. Cualquiera de esas vamos a caer, ¿ya? Ok, ahora vamos a ver cuál resulta en este ejercicio, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo se obtiene en general? Aquí vamos a comentar. Como es la primera vez que estamos haciendo, vamos a colocar un poquito de teoría. Se obtiene, en texto. Se obtiene eliminando el tiempo de las ecuaciones paramétricas. Ahora vamos a ordenar este asunto, ¿ya? Se ve más cristiano. Perfecto, ahí está mejor. Ahí está. Entonces se obtiene eliminando el tiempo de las ecuaciones paramétricas. Perfecto. Ya está bien, el texto está bien ahora. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué son las ecuaciones paramétricas?
Perfecto, eso vamos a aprender ahora a calcular. Primero, ¿qué son las ecuaciones paramétricas? Las ecuaciones paramétricas son estas. De la ecuación de posición en función del tiempo, lo que se hace es lo siguiente. Se iguala a x a la primera componente y se iguala a y a la segunda componente. Y esas ecuaciones que salen se llaman ecuaciones paramétricas. Ok, entonces hagamos este asunto. Ok, aquí. Habilita. Igualamos x. Cambio el idioma, igual a 2t. Esa es la ecuación paramétrica para x. La ecuación paramétrica para y. Igual a 3t más t cuadrado. 3t más t cuadrado. Estas son las ecuaciones paramétricas. Eso es. Ok, voy a copiarme esta llavecita que se dio más o menos. Vamos a ponerle nombre. Estas dos se conocen como ecuaciones paramétricas. Colocamos jóvenes. Ecuaciones paramétricas. Eso es. Esas son las ecuaciones paramétricas. ¿Saben cómo se obtienen? Ahora, una vez que tenemos las ecuaciones paramétricas, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar el tiempo de estas dos ecuaciones. ¿Cómo hacemos eso? Tienen que ser operaciones algebraicas permitidas de tal manera de eliminar el tiempo de estas dos ecuaciones. ¿Cuál? Por ejemplo, la más simple sería despejar el tiempo de acá y reemplazar aquí. Y de esa forma eliminamos el tiempo. Ok, vamos a esa técnica. Entonces, de la primera ecuación, despejo el tiempo. Otra vez cambio ese video. Si despejamos el tiempo de la primera ecuación, ¿cuánto vale t? ¿Cuánto vale? X sobre X medios. X medios. Ahora, este X medios reemplace en Y. Y igual 3. En lugar de t, ponga X partido entre 2. Perfecto. Más. Ahí viene t cuadrado. Pero en lugar de t, ponga X partido entre 2. Y ahí eliminamos el tiempo. Y tenemos esa ecuación. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ahora escribo esta ecuación. Y igual 3 partido entre 2 por x más 1 sobre 4 por x al cuadrado. Esta es la ecuación de la trayectoria. Jóvenes. Ahora díganme ustedes, ¿esta ecuación le corresponde a la primera, a la segunda o a la tercera? ¿Qué caso es? ¿Nos reconoce? A la primera. Exacto. Primera. A la primera. Porque esta función es y como función de x. Es la primera. ¿Es una atrapada o es de escape? De escape. escape. Exacto, de escape. Ok, de acuerdo. Ahora, en su curso de cálculo, ¿ya vieron funciones? ¿Ya saben dibujar funciones? No. 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 Ok. No. Ok. Ni docente. Ok. Bueno. Ok. Bueno, no voy a hacer todo. Voy a dejar que su profesor de cálculo se divierta un poquito, ¿ya? Pero vamos a hacer algo, ¿ya? Entonces lo que se hace es lo siguiente. Vamos a dar los valores a x y con ese valor vamos a calcular el valor de y utilizando esta trayectoria. Vamos a copiarnos acá. Y vamos a hacer lo mismo que hacen todas las aplicaciones. Todos los software que hacen gráficos hacen esta operación que usted va a hacer. Si alguna vez quiere programar usted y quiere hacer una aplicación que grafique, tiene que aprender a hacerlo de forma manual. Y lo que haga manual, le dice, luego programa en un algoritmo y hace que el computador lo haga súper rápido. ¿Ok? Entonces primero tiene que hacer de forma manual. Y luego, una vez que domina, ya puede programar. ¿Qué es lo que se hace manualmente? Lo siguiente.
se da valores a X, se da valores a la variable independiente. Pondremos nombrecitos ya para utilizar la terminología de esto. Este de acá, este que está entre paréntesis acá, se llama variable independiente, ¿ya? A ver, pondremos acá con este tema. Variable independiente. Variable independiente. Es X. La otra, el otro jovencito, este Y, se llama variable dependiente. Este joven de acá. Se llama variable dependiente. Voy a copiar esto, ¿cierto? Variable dependiente. La otra es independiente, este es dependiente. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? La independiente no depende de nadie. Entonces, de forma arbitraria, X puede tomar un valor sin preguntarle a nadie. Mientras la dependiente depende del valor que introduzcamos acá. Depende de X. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿qué se hace? Se elige la variable independiente. Este X en este caso. ¿No? ¿Siempre es X? No, no siempre es X. Por ejemplo, acá. En esta otra forma. ¿Quién es la variable independiente aquí? Entonces estoy apuntando jóvenes. ¿Quién es la independiente? Y Bien. Y la dependiente es X, ¿no? No siempre es así. Entonces hay que reconocer la forma que tiene. Ok. Entonces agarra la independiente. Entonces en la independiente hay que darle valores arbitrarios. ¿Por qué? Porque no depende de nadie. Él puede elegir qué valor tomar. Uno puede elegir de qué valor darle. Okay. Me gusta trabajar con el -3. Ya no sé por qué, pero empiezo a trabajar con este valor acá. ¿Ok? -3. Entonces, ¿qué tal si X vale -3? Y con ese -3 calcula el valor de Y. Okay, voy a copiarme, voy a eliminar el Y. Se supone que estoy calculando el Y. Entonces lo dejo aquí. En lugar de X, aquí pongo ese -3. -3.0. Aquí y también aquí. -3.0. El negativo con el cuadrado no hay problema, ¿no? Calculen. ¿Cuánto vale? Con 2 decimales nada más, ¿ya? Aquí vamos a dibujar, entonces no necesitamos mucha precisión acá. ¿Cuánto vale? A ver, diviértanse un ratito. -2,93. De 3. Menos, ¿verdad? Ok, gracias. Me olvidé el signo anotar. Ok, ya está fantástico. Ahora vamos a aumentar un poquito más el valor de X, ¿ya? -2.5. Entonces, si X vale -2.5, ¿cuánto vale Y? ¿Cómo se hace ese asunto? Así. Se agarra la misma función y se reemplaza en lugar de X, -2.5. Aquí y aquí. ¿Cuánto vale? -2,19. -2,19. Todos, por favor, verifiquen. ¿Qué tal están? ¿También? Está bien, Inge. Perfecto. Fantástico. Y sigamos con la misma idea. Ahora, -2.0. Y aquí vamos a copiar. Vamos a moverlo un poquito para que se vea un poco ordenado. Y aquí ponemos 2.0. ¿Cuánto sale con -2? -2. ¿Exacto? -0. 2. Oh, ok. Ok. Y esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces lo que tiene que hacer es agarrar un montón de puntos para X y calcular un valor de puntos para Y según los valores de X, ¿no? Entonces vamos a colocar ahora H, puntos suspensivos. ¿Cómo es esto? Aquí. Y lo mismo acá. Entonces haga esto y la siguiente clase continuamos este asunto, ¿ya? O sea, nos acaba el tiempo. Entonces calcula un montón de valores de X y con esos Y empieza a sumar. Y yo le aconsejo que llegue hasta +3. Y si falta, entonces aumentamos más, ¿ya? Pero empiece en -3 y termine en +3 para X. Y calcule su Y asociado. Con esos datos va a construir una grafiquita en un plano XY, ¿sí?
¿Ok? Y grafica pues esos puntitos, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar la coordenada de X, aquí colocamos la coordenada Y, y esta intersección colocamos el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia. Aquí va a obtener puntitos. Cuantos más puntitos tenga, va a ser mejor la gráfica. ¿Ya? Luego en su curso de cálculo va a aprender a graficar, además de hacerse esos puntitos, va a aprender otros puntos importantes. Esos puntos importantes son puntos críticos, máximos y mínimos locales, máximos y mínimos globales y puntos de inflexión. Pero eso va a aprender en su curso de cálculo. Quiero dejarle para que su profesor de cálculo se divierta, si no se va a convertir en un curso de cálculo esto, en lugar de física, ¿ya? Entonces, pero siempre la física va de la mano de la matemática, siempre. Bien, paremos acá. Le dejaré para que usted se divierta, haga la gráfica y la siguiente clase me muestra cómo hacer su gráfica y en base a eso continuamos el trabajo, ¿ya? Bien, entonces, a ver, creo que tengo un ejercicio más. Sí, 2 ejercicios más. Por favor, saquen una captura para que puedan practicar ustedes en estos días, ¿ok? Y no pierda el ritmo de la clase. Saquen una captura, por favor, este ejercicio que tienen que hacer. ¿Lo tienen? Perfecto. Y este segundo. Este más. Perfecto. Y el último. Está bueno. Muy bien, jóvenes. Gracias por su atención. Muchas gracias por sus consultas, preguntas. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas tardes. Hasta la siguiente, Inge. Disculpe. Precisamente.